Bueno, como decíamos, el domingo pasado Alejandro, con esa frase en latín, que si bien errar es humano, una vez se puede disimular el tema del pecado con otras palabras como hay pecados que no son tan importantes, otros que sí, pero en realidad es una realidad, o sea, es una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos humanos, justamente. Exactamente, están los que se ven y los que no se ven, además porque hay pecados que son tan fáciles de detectar, pero en realidad lo importante es esos que a lo mejor no se ven, pero que están y que en realidad traen perjuicios a nuestra vida, porque nos perjudica el solamente malos pensamientos, el hecho de tener rencores, son cosas que en realidad son pecados contra nosotros mismos, no sé si me explico. No solamente hacerle mal a alguien, sino el hecho de estar haciendo algo que está mal para sacarnos la bronca porque alguien nos hizo algo, entonces nosotros le devolvemos con lo mismo, le devolvemos lo que nos hicieron, en realidad nos estamos perjudicando nosotros. Y quiero leerles en Juan capítulo 8, yo tengo dos versiones acá, pero voy a leer la versión de lenguaje actual, porque en realidad el mensaje está contenido en lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8. Miren qué interesante, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, tenía diferentes, digamos, auditorios. Pero en Juan capítulo 8, versículo 31 dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. O sea que nos está hablando a nosotros. No somos judíos, pero somos cristianos. No es personas que no habían creído en él. Estaba hablando a personas que antes no eran cristianos, por supuesto, pero que en determinado momento escucharon la palabra y habían creído que él era el Hijo de Dios. O sea que le estaba hablando a cristianos. Dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os los hará libres. Os no, los hará libres. Son poquitas palabras, pero cuánto sentido que tienen para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque dice que podemos creer, pero que no alcanza. Porque el diablo también cree que Dios existe y que Jesús es el Hijo de Dios, pero no tiene nada que ver. Sin embargo, acá dice que si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea que la revelación de lo que está bien y de lo que está mal, la revelación va a llegar solamente a un corazón obediente. Nosotros podemos sentirnos libres, pero no estar libres. A veces uno piensa que solamente las personas que tienen una adicción, por ejemplo los alcohólicos, que tienen una adicción, son los que están, digamos, no sé cuál sería la palabra, podríamos usar muchas, pero porque es una cosa que se ve, uno lo ve a la persona, vieron muchas veces tirados en la calle y una botella de vino al lado, y entonces uno dice, bueno, pobre, esta persona está con ese problema, y el alcohólico aparentemente dicen que es alcohólico toda la vida, por más que esté en recuperación y todo, pero como que no es hasta que la persona fallece, siempre tiene el problema de poder volver, que uno puede volver de las drogas, de las cocaínas y esas cosas, pero que es difícil volver del alcohol. Bueno, el tema de cosas que se ven y cosas que no se ven. Por ejemplo, el tema de la mentira. Hay personas que mienten como deporte, ni siquiera se dan cuenta que están mintiendo. Están diciendo una cosa por otra y les parece como que queda mejor mentir, cuando en realidad no hace falta. Ni siquiera necesitan hacerlo, pero es como que mentir es algo que está tan dentro de la persona que considera que es parte de su personalidad, el tema de decir una cosa por otra, o ocultar también. A veces uno no está inventando, pero sí está ocultando una verdad que nos liberaría. Entonces,
lo que quiero, lo que nos dice la palabra en esta mañana dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bueno, ¿cuál es la verdad? La primera oración que hizo Ivana en esta mañana, muchas de las cosas que yo estaba escuchando en la oración, digo, es exactamente lo que yo quisiera transmitir en esta mañana, porque la palabra nos dice justamente eso. Ella habló de limpieza, pedía al Señor que limpie nuestra vida, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra mente. Y la revelación es la que nos va a mostrar qué cosas necesitan ser quitadas. Ella también habló de puertas que se tienen que cerrar y puertas que se tienen que abrir. Pero no vamos a tener revelación de Dios si no estamos siendo obedientes a sus enseñanzas. Cuando hablaba del pecado, el pecado es, dicen que la traducción del griego sería errar al blanco, o sea, uno tiene que hacer esto y hace aquello, para un lado o para el otro, y no hace lo que realmente tiene que hacer. Y los judíos se pusieron como locos y les dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Ellos no reconocían que estaban siendo esclavos de algo, porque ellos consideraban que ser esclavo sería estar en una cárcel, sería estar en un lugar en la cual estaban privados de la libertad física. No estaban pensando que están privados de la libertad de actuar en la vida diaria, sino estaban pensando en eso. Y Jesús dice, en el 34 al 36 dice, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. O sea, Jesús, a esos judíos que estaban ahí delante de él, les estaba diciendo, hay una solución. ¿Qué es lo que nos decía Alejandro la semana pasada? Hay una solución. Jesús murió justamente, y también la canción. Yo creo que el Señor prepara todo el mensaje. Ya cuando llego yo, al momento de abrir la palabra, es como que ya se dijo todo, porque cantamos la canción Amor sin condición, que decía que por la sangre de Él nosotros éramos perdonados. Y bueno, justamente, es decir, nosotros por nosotros mismos es difícil que podamos ser, porque la perfección no existe, pero uno puede ir al Señor a la noche cuando nos acostamos. Me mandé esta macana, me mandé aquella otra. Y Él no está enojado con nosotros. Dios no es un Dios que... Nosotros humanamente siempre estamos señalando al pecador, al que nos hizo algo, o somos criticones por naturaleza, pero el Señor no es así. El Señor está dispuesto, si uno va con un corazón así arrepentido, de verdad arrepentido, no que mañana hago lo mismo que hice hoy, pero me arrepiento de verdad, digo, Señor, qué mal que estuve. Bueno, pedimos perdón de corazón, y tratamos de no volver a caer en ese mismo pecado, porque dicen que el ser humano es el único que se tropieza siempre con la misma piedra. No sé si es un dicho o estar en la Biblia, no sé, porque hay tantas cosas que están en la Biblia que después se transforman en dichos. Bueno, acá dice Jesús, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Y vieron que no está diciéndolo como como enojado. No, les está hablando a esos que habían creído en Él, pero que tenían sus cositas para solucionar con amor. Dice, yo sé que ustedes, el 37, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas.
Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Y aquí ya nos ponemos en un terreno bastante antipático para nosotros, porque justamente el padre de mentira es el diablo. Entonces acá les está diciendo Jesús, en realidad, que lo que ellos están haciendo, si lo quieren matar a él, es que no quieren escuchar la verdad. Y la verdad revelada es que Jesús era realmente el Hijo de Dios, que había venido a la tierra para tomar nuestro lugar en la cruz. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les contestó, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Ellos le contestaron, no nos acuses de tener otro padre, nuestro único padre es Dios. Jesús les respondió, si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Pero por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Fíjense qué verdad que tenemos que enfrentar cuando nosotros dice que no querían escuchar, pero al contrario, Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo? En ese momento habrá sido tan grande, ya no es posible. Sin embargo, él creyó en el milagro y el milagro se produjo. Yo creo que si Abraham y Sara no hubieran creído que la palabra de Dios iba a cumplir, no hubiera pasado nada. Porque la fe es la que hace que nosotros, si por ejemplo estamos orando porque se venda la casa de la abuela y pensamos que no va a pasar, o sea, no tenemos fe de que realmente no va a pasar, probablemente no pase. Pero si nosotros activamos nuestra fe, acá está diciendo algo muy, muy importante, que es, no solo tenemos que creer, no solamente tenemos que creer, sino tenemos que obedecer para que haya revelación de parte de Dios. Es duro, es un mensaje duro, pero miren lo que pasó con Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban sanando a un enfermo, a un inválido que tenía más de 40 años, había sido inválido casi toda su vida, y lo llevan, lo encarcelan, se juntan, esto está en, a ver si me acuerdo exactamente, porque esto lo estaba viendo yo esta semana. A ver, Hechos cuántos. Ya lo voy a encontrar un segundito. Bueno, Pedro y Juan, acá, Hechos 4. Dice, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Fíjense, ellos habían hecho algo bueno, pero los otros los querían poner presos. ¿Por qué? Porque justamente como había leído yo recién en Juan, capítulo 8, el que no cree, el que no obedece al Señor, no puede reconocer el poder de Dios obrando a través, en este caso, de los apóstoles, cuando era un hecho evidente. No lo pusieron por hacer algo malo, lo pusieron preso por haber sanado a un inválido. Fíjense qué contrasentido que es esto. Y después no solo eso, sino miren lo que les pasa. Dice, los gobernantes al ver la osadía
con que hablaron Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? ¿Qué hacemos con estos hombres que sanan, que hacen milagros? ¿Qué hacemos? Pero ellos no querían creer, justamente porque no estaban obedeciendo. Vieron que la revelación viene, ellos lo tenían evidente ahí, delante de sus ojos. Pero miren lo que pasa. Dice así: es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. No vuelvan a hablar de ese nombre a nadie, o sea, de Jesús. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, y en vez de contestar, ellos les preguntan: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Imagínense, lo habían visto durante 40 años inválido y de pronto lo ven caminar por el barrio. Lo ven, ¿qué pasó? Y ahí se enteran, en el nombre de Jesús, un tal Pedro y un tal Juan dijeron: vamos, levántate y anda. Y el hombre empezó a caminar. Son cosas sobrenaturales, pero para creer eso hace falta tener revelación de Dios. Estábamos orando por esos papeles y los papeles empezaron a moverse, aparecieron. Alguien no quería que aparezcan, pero aparecieron por otro lado. Y son esas cosas que realmente, yo creo que ustedes fueron a hacer todo el trámite CESA porque pensaron que podía estar, porque si no, ¿qué va? Escúchame, se perdió, ya está. Alguien lo agarró. A mí me pasó, chicos, yo estaba había ido con Aki a una fonoaudióloga allá en donde ellos viven, y el nene era chiquito, no sé, tendría 6 años, 7 años cuando la llegaba, más o menos. Lo acompañé al baño, dejé el teléfono arriba de la cosa, salí, cuando bajé, subí, ya no estaba. Pasan esas cosas, realmente. Pero ellos tuvieron fe de que iba a estar. Yo, la verdad que volví, le pregunté, dijeron, le aparecieron. Después, la verdad que no seguí el tema. Si alguien después se arrepintió y lo devolvió, nunca pregunté más ahí si había estado el teléfono o no. Falta de fe la mía. Porque por ahí alguien después lo había guardado y después lo había devuelto. Pero acá había algo evidente, el poder de Dios se había revelado, pero aún así no creían, porque ellos habían sido los que habían mandado crucificar a Jesús. Por eso él les dice: fue Jesucristo de Nazaret crucificado por ustedes y resucitado por Dios. El capítulo 4 es hermosísimo, de hecho, léanlo después ustedes, porque ahí voy a leer 3 versículos más. Dice, ellos tenían que seguir predicando, pero estaban súper amenazados, porque le dijeron, miren, no pueden hacer eso, está prohibido. Entonces, en el versículo 29, oran todos los discípulos, se dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, ellos le piden al Padre, a Dios, que les dé la posibilidad de seguir predicando. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Acá en la Argentina no tenemos problema, tenemos acá, compramos este terreno, venimos, podemos cantar, podemos alabar al Señor, pero no así sucede en todo el mundo.
Y ellos tenían el problema de que estaban siendo perseguidos. Y sin embargo, acá dice que proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Por qué? Porque había revelado el Señor en la vida de cada uno de ellos que hay poder en la oración, que hay un mensaje para dar y que nosotros somos los que tenemos que comunicarlo. Nosotros somos los que tenemos que decir, no voy a la iglesia, porque venir a la iglesia podría ser. Bueno, yo no digo que no, al contrario, me encantaría que estuvieran todos los hermanos acá en la iglesia hoy, que no están. Pero, de todas maneras, lo importante, lo que realmente hace la diferencia, es lo que el Señor hace en nuestra vida. El Espíritu Santo nos mueve, ora por fulano de tal, hace esto, uno solamente con dar el testimonio de lo que de la forma en que nosotros tomamos aún las cosas que nos pasan. Porque no es que por ejemplo, Andrés se enojó con Dios, ¿cómo permitiste que el nene se caiga? Sino dice, bueno, Señor, gracias porque ahora sé que la próxima vez voy a trabar el carrito, o voy a tener o sea, cuando veo que el perro salió de golpe, no lo pudiste prever. No hubo manera. Bueno, pero yo creo que todo nos ayuda. Yo dije que con ese tema de la pierna, hace como 2 meses que me está doliendo, que algo tengo que aprender. Y yo ya digo, bueno, ya está, voy a seguir con mi vida, y me duela o no me duela. Pero, ¿vieron? No me está doliendo, estoy parada y no me está doliendo. Mientras cantaba me dolía un montón y me tenía que sentar a cada rato, porque el dolor es una aguja como que va desde acá hasta la punta del talón. Pero, gracias, Señor, porque no me duele. Realmente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la obediencia. La diferencia es la obediencia. Voy a leer el pasaje en la Nueva Traducción Viviente y dice así. Es un repaso esto, ¿no? Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Antes decía a los judíos la otra versión, acá dice a la gente. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús le dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque él es mentiroso y es padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Qué mensaje tan directo a nuestro corazón. Si nosotros amamos la palabra de Dios, si nosotros como hijos de Dios obedientes la leemos
La palabra de Dios hace el trabajo. El otro día estábamos hablando con Alejandro, y yo me da pena que no estemos acá todos, pero le digo, bueno, Alejandro, después cuando yo entro a internet veo que los mensajes se escuchan, se ven, y la palabra nunca llega vacía. No los vemos acá, pero después los que no están acá entran al grupo y ven el mensaje en internet. Entonces digo, bueno, no los vemos, pero la palabra llega. Y la palabra dice, no sé exactamente el versículo, no lo busqué, pero dice, mi palabra nunca vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual fue escrita, ¿no? Creo que, no sé exactamente, el sentido es ese. Así que bueno, este mensaje va a ser escuchado, va a ser visto, y que se encarne en nosotros. Que la revelación del Señor va a llegar a nuestras vidas en la medida en que primero estemos dispuestos a escucharla y después dispuestos a que se forme, se vaya tomando forma en nuestros pensamientos, porque del tesoro de nuestro corazón, no, del tesoro, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de nuestra boca es justamente lo que está lleno, de la abundancia, dice, de lo que está lleno nuestro corazón, de ahí va a salir las palabras que nosotros digamos. De la naranja sale como naranja, de limón sale como una naranja sale de limón. Exactamente. Cada uno de nosotros es un testimonio, dice que somos cartas abiertas. Por eso, antes de conocer al Señor, nuestras cartas daban una filosofía de vida. También Ivana decía que nosotros hemos recibido de la religión superficial, o hemos recibido de nuestras familias mandatos, formas, pero cuando el Señor viene, transforma y saca todo eso y pone cosas nuevas, pone ideas nuevas. Bueno, acá quiero destacar el versículo 8 del capítulo 4 de Hechos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, qué importante que es ser conscientes de que desde el momento en que hemos aceptado a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo comienza a trabajar, pero siempre que le demos lugar. Si nosotros estamos en esa dicotomía, ¿no? ¿Hago esto o no? Tengo una amiga, una ex compañera de trabajo, que se llama me fue el nombre ahora, Mariela, que hizo el curso, que tiene mucho que ver, ella pasó 2 veces por cáncer, y esta semana puso en internet una experiencia que ella tenía. Dice que ella se levantó, el día estaba nublado, hacía frío, pero ella tiene que caminar, tiene que hacer una cantidad de cosas, justamente comer especial, porque el cáncer puede volver. Dice que tenía que salir de su zona de confort. Ella decía, yo tengo que salir, ¿por qué? Porque quedarse en su casa era más fácil, pero lo que tenía que hacer era salir y caminar o correr. Ella corre mucho, hace maratones y todo, ¿no? Y me hizo pensar que a veces uno tiene que salir de la zona de confort. Ay, tendría que leer la Biblia, ay, tendría que orar. Y nos quedamos, hacemos otra cosa, pero no vamos a lo mejor, sino que nos quedamos en esa zona de confort aparente, que es la rutina. Ojalá nuestra rutina sea cada día leer la palabra del Señor. Empezar, por ejemplo, con el Evangelio según San Juan, cada día leer, no mucho, leer un pedacito, y al otro día marcar ahí con lápiz a lo mejor, y seguimos leyendo, y tenemos un tiempo para orar, no solamente para pedir, sino para agradecer también. Nos acordamos de alguien que está pasando una necesidad física, laboral, y oramos por ese alguien. Y me gustó mucho el alimento diario de hoy, porque habla acerca de dejar, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer, dejarlo. A ver, permítanme. Porque esta mañana cuando yo estaba leyendo, fíjense que
la reina de Saba había ido porque había escuchado de Salomón, que era un rey exitoso. Entonces, dicen que la reina necesitaba consejos para gobernar y recorre un largo camino para encontrar la sabiduría de Dios, para que toda su nación sea bendecida. Y entonces dice, esto mismo debe hacerlo desde un político, un empresario, un educador, hasta un padre, un hijo, porque Dios sigue teniendo todas las respuestas, todas las salidas para cada situación que atraviesas. Ahora sí, Padre Dios, tomo la decisión de buscarte para encontrar la respuesta a todas mis necesidades. Abre mis ojos espirituales para ver la salida. Ilumina mi mente para actuar sabiamente. Danos gobernantes como aquella reina que te busquen para que nuestro país sea bendecido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros podemos estar por una situación así de esclavitud. No importa que sea, porque mi esclavitud no es la esclavitud de Mari. Cada uno tiene su propia cosita que tiene que limar, que esa basurita, decía en la oración, me espolea, ¿no? ¿Cómo es? Siempre ella empieza a orar y yo digo, ya está, chao, nos vamos, cantamos y nos vamos, total, ya con la oración de Ivana ya está todo. Y bueno, realmente hay basuritas. Ella hablaba de basuritas esta mañana, y es verdad. Entonces nosotros no somos esclavos, no estamos presos, pero nuestra boca, nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, tantas cosas que no, nuestro ojo crítico, cuántas cosas tengo yo, pero ni les cuento, porque si no se van a horrorizar, pero realmente, cuántas cosas tengo que decir, Señor, no quiero ser más esclavo de esto, yo quiero ser libre, pero me lo mostrás y te tengo que obedecer, porque ahí viene el problema, ¿eh? Cuando el Señor nos muestra qué cosita, qué basurita hay que sacar, y en vez de obedecer y sacarla, nos quedamos con la basurita. Y ahí la cosa se pone como remando en dulce de leche. Bueno, vamos a orar ahora, vamos a tener un momento de silencio, ¿sí? Y cada uno pida revelación de Dios para su propia vida, y diga, Señor, ¿qué cositas tengo que estar prestando atención para que me ayudes a liberarme, a no ser esclavo de? Así que después de un momento de silencio, vamos a terminar orando. Padre Celestial, tú puedes ver lo que hay dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Delante de tu presencia, Señor, estamos desnudos, porque no hay nada que podamos ocultar a tu omnisciencia, omnipresencia, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, queremos pedirte ayuda. Sabemos que tu amor hacia nuestras vidas es incondicional, como hemos cantado. Señor, tú nos amas a pesar de esos defectos que tenemos, de esos pecados que cometemos, pero queremos pedirte ayuda para cada día ser más como tú quieres que seamos. Señor, revela nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser obedientes, a que tu palabra nos limpie cada día, a que ese Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu, Señor, tenga acceso libre en cada decisión que tengamos que tomar. Gracias, Señor, porque estamos en este momento, en este lugar, y porque tu palabra en esta mañana nos ha confrontado y nos ha hecho pensar y tomar la decisión de seguirte, Señor. Tomar la decisión o no de hacer tu voluntad. Gracias porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y nos abrió a ese perdón tan grande que a través de él podemos recibir de parte tuya, Padre. En su nombre, amén y amén. No sé si hay alguna canción que tenga que ver un poquito con el mensaje, no se me ocurre, no la pensé. Pero si alguno de ustedes piensa, abre mis ojos.